damos gracias al Señor entonces por esta tarea de memorizar tanto los libros de la Biblia como los textos que nos corresponden a cada clase. Y nos vamos acercando al final del nivel uno. Hoy vamos a dar la clase número 9 y las semanas van pasando muy, muy rápido. Son 13 clases, así que quedan 4 más. Entonces, cuando lleguemos al final, la propuesta es entregaros un certificado del nivel uno. Pero quiero recordarle que ese certificado va a ser enviado a quienes hayan cubierto todas las tareas, ¿vale? Yo tengo que recordarlo porque no sea que lleguemos al final y haya quienes pretendan tener el certificado y no hayan enviado todas las tareas. Entonces, si yo se lo doy, sería injusto con aquellos que sí se han preocupado y han estado enviando las tareas. Hay algunos que a veces se atrasan un poquito, no pasa nada, podéis atrasaros un poquito, ¿vale? Por ejemplo, hoy me acaba de escribir una hermana que ha tenido que viajar y me dice, pastor, no he podido, ¿puedo tomar la clase igual? Claro que la puedes tomar. Hay algunos que por tareas o trabajos o responsabilidades se atrasan, pueden recuperar. Luego yo las voy recepcionando, cada alumno tiene su carpeta personal y cuando recibo la tarea, archivo en esa carpeta la tarea de cada clase, ¿vale? Entonces os animo Una, a tal. Sí, Zulma, ¿qué quieres una preguntar? preguntita. De los que yo le saco la foto y se los envío a usted, después yo los puedo borrar de mi WhatsApp. Sí, claro, claro, tú los puedes Ah, ok. borrar, por supuesto. Yo ya los Ya. recibo y los guardo yo, no te preocupes. Ah, ok. ¿Vale? Sí, Gracias. sí, sí, vale. Y la tarea de la clase de hoy también va a ser la misma que la clase pasada, ¿vale? Porque no hay, aunque hay una pequeña tarea aquí para hacer, pero es más bien personal. Entonces, la idea es que cubráis bien el apunte, incluso lo podéis ir cubriendo a medida que vamos compartiendo la clase. Y entonces luego le sacáis una foto a la página 23, a la página 24 y me la enviáis, ¿vale? Y entonces yo lo guardo eso como tarea. Muy bien, vamos a pedir la bendición del Ah, Señor. perdón, Y sí, antes que pida la bendición, yo vi la clase grabada y no vi eso. Entonces la puedo mandar esta semana, ¿no? claro, Porque no vi claro. en la clase Ah, grabada. porque probablemente tuve que cortar o editar, ¿vale? Pero por eso lo quería repetir, porque luego alguien puede no tenerlo claro, ¿vale? Entonces, si alguna clase no pudisteis estar o verla, eso está en YouTube. Así que lo podéis buscar, la clase que os falta, la podéis visionar, cubrir el apunte y luego hacer la foto y enviarla, ¿vale? Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias. Queremos darte esta noche, tarde para algunos de vosotros también, por este día, por esta oportunidad, por tu palabra y por el gozo de conocerte, de que el Evangelio del Señor haya resplandecido en nuestra mente y en nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento ahora para reflexionar sobre la lección de hoy en relación a la iglesia, un precioso y apasionante tema que tenemos que conocer, muy importante para nuestra vida hoy. Lo pedimos agradecidos y orando con adoración y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos entonces a compartir para que podáis seguir el apunte. Yo voy a mover aquí esta ventanita y entonces tenemos la presentación de nuestra clase Mi Iglesia. Y nuestro amigo Cristiano está en el púlpito eh, dirigiendo la alabanza o compartiendo la palabra. ¿Qué es la iglesia? El Señor Jesucristo dijo en Mateo 16:18, edificaré mi iglesia. Cristo habló en futuro, edificaré.
y habló de la iglesia como algo suyo, es decir, mi iglesia. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe y sigue creciendo. ¿Vale? En ese futuro estábamos nosotros. Se iniciaría pocos días después de su muerte y su resurrección. Y la historia está relatada a partir de Hechos capítulo 2, cómo el Señor comienza a cumplir, a poner en marcha ese proyecto que él tenía en ese momento, podríamos decir así, y que hoy está siendo una maravillosa realidad. Esta iglesia que Cristo iba a edificar ya existe, sigue creciendo, y la iglesia es la manifestación visible de Cristo ante el mundo hoy. Hay alguna canción que resonaba mucho hace unas décadas atrás que decía: somos sus manos, somos sus pies. Es decir, que el mundo no ve a Cristo, nos ve a nosotros. En un sentido, la iglesia es universal, universal. Y esta es una palabra muy importante, es universal. La iglesia está integrada, como luego vamos a ver, por todos aquellos que han sido redimidos. Y en ese sentido es universal. Pero a la vez es también una iglesia local. Hay una manifestación local. En Mateo 16:18, el Señor Jesús dice: ah, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en Hechos 13 se nos habla allí de la iglesia que estaba en Antioquía, donde había profetas y maestros, y Bernabé con Simón, Lucio, Manahem y Saulo estaban ministrando al Señor, etcétera, etcétera. Entonces vemos allí la idea de Jesús: edificaré mi iglesia, como una iglesia universal, pero aquí también la vemos en una expresión local, en Antioquía, una ciudad concreta donde un grupo de personas se congregaba en nombre del Señor, ministrando al Señor, ayunando, y el Espíritu Santo interviene. Ahora bien, cuando en Mateo 16:18 el Señor habla de la iglesia, es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega eclesía, de la cual derivamos el término castellano eclesiástico. ¿eh? Por eso muchas veces hacemos referencia, hablando de temas que tienen que ver con la iglesia, y usamos esta terminología un tanto evangélica en referencia a las cosas que tienen que ver con la iglesia. El significado literal de la palabra iglesia es el de una asamblea convocada. Se usa 114 veces en el Nuevo Testamento, y 90 de esas veces aparece en relación a una iglesia local, a una asamblea. Por ejemplo, la de Corinto, la de Roma, la de los tesalonicenses, la de los colosenses, la de Efesios. Allí aparece como una iglesia local. Ahora, la primera vez que aparece esta palabra, eclesía, es el uso que hace Jesús, y él parece tener en mente a la iglesia como un todo. No estaba edificando solamente una asamblea local, no estaba pensando específicamente en la iglesia Revive, sino en la iglesia universal, compuesta de todos los que hacen la misma confesión de fe que había hecho el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La palabra eclesía, entonces, asamblea, no era nueva para los discípulos. Y esta era una palabra que se aplicaba a una reunión popular de ciudadanos griegos. Incluso cuando intervenían en el gobierno de una ciudad, de un distrito,
Por ejemplo, aparece en Hechos 19 cuando se produce ese levantamiento contra Pablo y contra la iglesia en Éfeso allí por el tema de Diana, de los efesios, etcétera, etcétera. Se habla allí de una asamblea o de una eclesía. También la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, utilizó esa palabra eclesía. La Septuaginta es una versión que se hizo básicamente en Alejandría por 70 eruditos, unos 150 en el periodo intertestamentario, para ser más concreto. eh, y allí ellos también, estos, usaron la palabra eclesía para describir al pueblo de Israel, a la congregación de Israel, cuando se reunía para alguna actividad religiosa, por ejemplo, en Deuteronomio 31 o en Jueces capítulo 20. Ahora, esto no quiere decir que la congregación de Israel en el Antiguo Testamento era una iglesia en el mismo sentido que lo es ahora en el Nuevo Testamento. Simplemente estamos destacando el término, el significado. Así que aquí en Mateo, Jesús estaba presentando algo nuevo a sus discípulos. Jesús habló de mi iglesia, mi asamblea. La estaba diferenciando de cualquier otra asamblea. Y claro, esta debía ser algo nuevo, diferente. ¿Por qué? Porque más tarde Pablo lo aclararía en Efesios 2. La iglesia de Jesucristo uniría a judíos y gentiles, a creyentes que formarían un nuevo templo, un nuevo cuerpo, de lo que el Señor habla también en Juan cuando dice, estas son mis ovejas, pero tengo otras ovejas que traer que no son de este redil, y habrá un rebaño y un pastor. Y obviamente el Señor se estaba refiriendo allí a el alcance que tendría el Evangelio a las naciones gentiles. Así que en su iglesia las distinciones naturales no serían importantes. Más tarde Pablo diría en Gálatas 3, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesucristo sería el arquitecto de esta iglesia. Más tarde Pablo le describiría como la cabeza de ella, cosa que luego vamos a notar. Y cada creyente de esa iglesia, Pedro la va a describir como una piedra viva, cuando dice que ahora ya no hay un templo, ya no hay sacerdotes, ahora somos nosotros sacerdotes y somos parte de un cuerpo, de un templo y piedras vivas de ese templo que está siendo edificado. Así que los creyentes se reunirían en congregaciones locales para adorar a Cristo, para servirle y a su vez pertenecerían a esta iglesia universal, que tenemos aquí, un templo que Cristo está edificando, conformado por las manifestaciones locales de las iglesias en las distintas ciudades, pueblos, barrios, etcétera, etcétera. Y esta unidad del pueblo de Dios se revela al mundo mediante el amor y la unión que manifestamos, por lo cual el Señor Jesucristo oró en su oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Seguimos adelante con nuestro apunte, la Iglesia Universal. La Iglesia Universal es el organismo sobrenatural del que Cristo es la cabeza y está formada por todas las personas que han nacido de nuevo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento de la Iglesia. ¿Vale? Así que aquí tenemos entonces una bonita definición de lo que es la Iglesia. Es un organismo sobrenatural. Esto es algo extraordinario. Lo estamos experimentando esta misma noche. Muchos de nosotros no nos hemos visto personalmente nunca. Sin embargo, nos amamos, oramos los unos por los otros, nos saludamos, nos preguntamos por la salud, nos identificamos con la fe y nos sabemos parte de una misma familia, de un mismo cuerpo. Y Cristo es
la cabeza de ese cuerpo. Ahora, forman parte de ese cuerpo todos los que han nacido de nuevo desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. ¿Vale? Porque claro, en el arrebatamiento, la iglesia, este cuerpo universal de creyentes, se va a presentar como la novia de la que Pablo hablará en Efesios, y luego se celebrará las bodas del Cordero, que luego se describe en el libro de Apocalipsis. Hay acontecimientos que estarán alrededor de eso, pero hay personas, seres humanos, que no participan de ese cuerpo porque forman parte de otros que estarán presentes también en esas bodas y que también participarán del reino milenial que el libro de Apocalipsis nos presenta. ¿Con qué se compara la iglesia? Bien, en 1 capítulo 12 y versículo 27, Pablo les dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que aquí vemos que la iglesia es comparada a un cuerpo humano. Y el apóstol hace brevemente aquí una aplicación general al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y utiliza esta ilustración porque es una ilustración que resalta la unidad y la variedad del organismo humano. Resume concisamente la relación que guardan los creyentes con Cristo y unos con otros. Es decir, somos miembros del cuerpo. Cristo es la cabeza, pero así como los miembros de nuestro cuerpo funcionan intercomunicados, interrelacionados, nosotros también somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno por su parte. La relación que cada uno guarda con Cristo, la cabeza, hace que cada uno guarde una relación con los demás miembros. Y esto es también, Pablo luego lo va a explicar, una exposición sobre la variedad de ministerios y oficios instituidos por Cristo en medio de la iglesia. Dice Pablo que Dios mismo los puso en la iglesia porque Dios es el Padre que designa, que hace el llamamiento, el Espíritu distribuye los dones, Cristo los regala y la iglesia tiene ministros llamados por el Padre, dotados por el Espíritu, y estas son cosas que vamos a ver a continuación. ¿Quiénes componen ese cuerpo? La iglesia. Pues la iglesia está compuesta por todos los creyentes en Jesucristo, los que han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Y la cita aquí es de 1 Corintios 12:13, donde la palabra de Dios dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. La regeneración, quiero aclarar, es fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ya el Señor Jesucristo nos había anticipado en Juan capítulo 16, verso 8, que el Espíritu habría de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, convencer significa proclamar la verdad del Evangelio con una luz tan clara que hace que las personas sean capaces de aceptarla o rechazarla inteligentemente. Es decir, dejarlos convictos de la veracidad del Evangelio. Y hay personas que lo aceptan y tristemente están aquellos también que lo rechazan. Ahora, la iglesia es compuesta por muchas personas con una variedad de trasfondos, una multiplicidad de dones y habilidades. Y es muy fácil que estas diferencias dividan a las personas, como era el caso de lo que estaba sucediendo en Corinto. Pero más allá de las diferencias, todos los creyentes tienen una cosa en común: fe en Cristo. Y esta verdad esencial, en esta verdad, la iglesia halla su unidad. Todos los creyentes son bautizados por un espíritu, forman parte de un cuerpo y entonces conformamos lo que la Biblia llama la iglesia. No perdemos nuestra identidad personal,
sino que poseemos una unidad en Cristo, pero seguimos siendo individuos. Cada persona que se hace cristiana es habitada o pasa a ser residencia del Espíritu Santo, y esa persona experimenta el nuevo nacimiento dentro de la familia de Dios. Y Pablo lo describe como a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, que significa que el mismo Espíritu Santo llena completamente nuestro profundo ser. Como miembros de la familia de Dios, podemos tener intereses diversos, dones diferentes, pero tener una misma meta, porque estamos gobernados por una sola cabeza. Y entonces encontramos esta pregunta: ¿qué ha dado Dios a los miembros de la iglesia? Y en Romanos 12, del 4 al 8, tenemos allí una lista de los dones espirituales. Hay varias listas de los dones espirituales en Romanos 12, en 1 Corintios 12, en Efesios 4, y también se habla de los dones espirituales, aunque ya no encontramos una lista, pero son mencionados en Primera de Pedro. Aquí en Romanos 12, Pablo dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que Dios nos ha dado dones, y estos dones tienen un fin: que podamos edificar la iglesia. Para usar los dones con eficacia, debemos, primero, tener en cuenta que todos los dones y habilidades vienen de Dios. Segundo, comprender que no todos tenemos el mismo don. ¿eh? De manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Y luego dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, habla allí de los diferentes dones. Así que todos los dones vienen de Dios, no todos los creyentes tienen el mismo don. Tenemos que saber quiénes somos y qué hacemos mejor. ¿Dónde me siento cómodo? Alguien me preguntaba sobre los dones espirituales esta semana, y yo le decía que para conocer mi don espiritual los tengo que probar. Es como cuando me voy a comprar zapatos. Me pruebo 3, 4, 5 pares de zapatos diferentes hasta que hay uno que me calza bien y que me va bien. Entonces, en mi vida cristiana, yo comienzo a sentir inclinación hacia ciertas cosas. Puede ser la misericordia, puede ser el servicio, veo las necesidades, estoy siempre atento a suplirlas. A lo mejor tengo el don de dar, y entonces, claro, siento que la iglesia tiene que estar aportando y supliendo las necesidades de las personas que pasan necesidades. Eh, Tengo el don de enseñar y tengo apetito, quiero aprender de la palabra y tengo facilidad para comunicar las verdades de la palabra de Dios. Y así entonces vamos sabiendo quién soy y qué hago mejor. Y luego dedico ese don al servicio de Dios, no a mi éxito personal. El uso de los dones a veces, tristemente, nos confunde cuando pretendemos colgarnos medallas, que los demás nos aplaudan, que los demás sientan que somos mejores que otros, y eso tristemente es un mal uso de los dones espirituales. No me han sido dados para mi orgullo personal, me han sido dados para el servicio. Y entonces, en quinto lugar, debo estar dispuesto a ponerlo al servicio de Dios con generosidad y sin exclusión. Es decir, servir donde el Señor quiera que sirva, como Él quiera que sirva y a quien Él quiera que sirva. Los dones de Dios
difieren en naturaleza, poder y eficacia de acuerdo con su sabiduría y gracia, no de acuerdo con nuestra fe. La medida de fe de la que habla aquí Pablo es la proporción de fe significa que Dios le dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo esa responsabilidad. Es decir, Dios me da un don espiritual y me da la medida de fe, me da la capacidad para que yo use ese don para su gloria y para bendecir a los demás. Cuando yo quiero ejercer el don por voluntad propia o por esfuerzo propio, puedo realmente encontrarme agobiado, cansado y insatisfecho y ser poco eficaz. Dios es el que ha dado a su iglesia y otorga fe y poder de acuerdo con su voluntad. Nuestra función es ser fieles y buscar la manera de servir a otro con lo que Cristo nos ha dado. Así que hay alguien que ha levantado la mano, pero vamos a dejar las preguntas para el final. Así que haced un asterisco, apuntad la pregunta, que luego yo daré oportunidad para que me preguntéis. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es la siguiente pregunta. De acuerdo a Efesios capítulo 4 y versículo 15, dice allí el apóstol Pablo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Así que el cuerpo es de Cristo. Todos los creyentes son miembros del mismo cuerpo. Y aquí el énfasis que hace Pablo en Efesios 4 está en la unidad de la iglesia. Cada uno de nosotros está relacionado con Cristo, la cabeza, y todos estamos relacionados unos con otros. Y esa unidad es la verdad que debemos aceptar. También está implícita en esa descripción la noción de que la iglesia tiene vida solo en la medida en que obedece a su cabeza. Solo Cristo es la cabeza de la iglesia. Miramos a Él para recibir dirección, miramos a Él para recibir orientación. ¿Cuál es su objetivo? La Escritura nos dice que Cristo continuó su obra en este mundo. Y en un sentido, Él está ausente, está sentado a la diestra de Dios, pero en otro sentido, está físicamente aquí, vivo y activo en nuestro siglo. Cristo está en el cielo, pero su cuerpo vive y se mueve en la tierra. Nosotros, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, realizamos los planes de Dios. Cada uno de nosotros, cada uno de los que me está escuchando esta noche, junto con todos los creyentes, se nos llama a que seamos una encarnación contemporánea del Dios vivo. Es decir, ese Cristo que se encarnó físicamente, que nació en un pesebre, que vivió, murió y resucitó, ahora se encarna a través de nosotros. Obviamente, porque nosotros le representamos. Cristo se revela en nosotros, carne humana de su iglesia viva. Le representamos. Pablo lo nombraría de otra manera, por ejemplo, a los corintios les dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, por medio de nosotros reconciliados con Dios. Así que ese es nuestro desafío. Representamos a Cristo. Somos sus manos, somos sus pies, somos aquellos a través de los cuales el amor de Dios puede alcanzar a las personas a nuestro alrededor. Y esto es ya una respuesta previa a esta pregunta número 5. ¿Para qué existe la iglesia? Y Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Así que la primera estrofa de ese himno de alabanza,
a ver, me estoy adelantando aquí, la primera estrofa del himno de alabanza, celebrando la obra del Padre de Efesios capítulo 1, llega a su final con el coro para alabanza de la gloria de su gracia en el verso 6. Luego lo repetirá en el verso 12 y en el verso 14. El apóstol Pablo declara que todo lo que Dios ha hecho merece el elogio del hombre. Y Pablo canta loores o alabanzas a la magnificencia de Dios, celebrando la bienaventuranza de la bondad y el favor gratuito que Dios nos concedió a través del amado, a través de Jesús. Y de esta manera vemos que el plan de Dios, desde antes del comienzo, si leemos Efesios 1, ha sido de formar un pueblo particular que cumpla ese gran propósito. En Cristo Jesús, Él ha elegido un pueblo especial, lo ha bendecido de una manera particular y lo ha preparado para alabanza y para su gloria. Solo Dios es digno de nuestra alabanza y merece nuestra adoración por quién es y por lo que nos ha hecho. Por eso la alabanza es una expresión de adoración a Dios y la adoración a Dios es la primera responsabilidad del creyente. El fin principal del creyente es glorificar a Dios. Y este estribillo se repite en el verso 6, en el verso 12 y en el verso 14. Así que la gloria de su gracia se puede interpretar como la manifestación de su favor, de su amor no merecido. La palabra gloria es la palabra doxa, que representa el resplandor de la presencia divina, su excelencia manifestada. Y gracia es ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Y el supremo ejemplo de ello se halla en ese amor redentor hacia los seres humanos. Por eso, ¿cuál es la misión de la Iglesia? Y queda muy clara en las palabras finales del Evangelio de Mateo, capítulo 28. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando alguna persona está muriendo a punto de partir, sus últimas palabras son importantes. Y Jesús, que estaba a punto de partir, porque ya había muerto y había resucitado y se iba a ir al cielo, dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones. Estamos bajo su autoridad. Debemos hacer más discípulos, bautizarlos, enseñarles que hay que obedecerle a Él, sabiendo que estaría con nosotros siempre. En misiones previas, Jesús había dicho a sus discípulos que fueran solo a los judíos, pero a partir de ese momento, su misión tendría un alcance mundial. Jesús es Señor del cielo y de la tierra y murió por los pecados de toda la humanidad. Por lo tanto, debemos salir y hacer discípulos. Y esta no es una opción, es un mandato para todos los que consideran a Jesús como Señor. Es cierto, no todos somos evangelistas en el sentido formal, pero todos hemos recibido dones que al usarlos ayudamos al cumplimiento de la gran comisión. Al obedecer, somos confortados en el conocimiento de Jesús, que siempre está con nosotros. Y aquí tenemos entonces una bonita definición de la iglesia local, ya no la universal. La iglesia local es un grupo de personas nacidas de nuevo, bautizadas y organizadas para glorificar a Dios, edificarse mutuamente y
proclamar el Evangelio. Eso es la iglesia local, un grupo de personas nacidas de nuevo. Esto es fundamental. No se forma parte de la iglesia por asistir. No se forma parte de la iglesia por sentirse cómodo o dejar de sentirse cómodo en ella. Somos parte de la iglesia local solo cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador. Y esa confesión implica el bautismo. Y una vez que nos bautizamos, nos organizamos para glorificar a Dios. Una de las claves de el funcionamiento del cuerpo humano es la organización. Si este cuerpo no estuviera organizado, yo no podría estar usando mis manos, ni mi voz, ni mi lengua, ni mis ojos para comunicar esta clase que estoy dando. Porque a lo mejor, si no estuviera organizado, una mano estaría queriendo hacer una cosa y la otra otra, y mis ojos mirarían para un lado y mi boca, pero está organizada. Y de esta manera yo vivo para gloria de Dios. Y la iglesia se organiza, ¿vale? Se organiza. Vamos a hablar de esto luego. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, edificarse mutuamente. La enseñanza en el ámbito de la iglesia local es fundamental, es importante, no puede faltar. Es cierto que la iglesia tiene que enfrentar varios panoramas, diríamos así, o distintos horizontes. Es decir, hay que evangelizar, hay que enseñar, tenemos que tener comunión entre nosotros y todas estas necesidades de la iglesia deben ser atendidas y suplidas de una manera organizada. Y todas ellas deben tener un fin último, que es proclamar el Evangelio, dar el mensaje de salvación. Luego nos lleva a Hebreos 10, capítulo 10, versículos 24 y 25, y se nos pregunta, ¿qué quiere decir la frase estimularnos al amor y a las buenas obras? Dice, considerémonos unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Bueno, la respuesta que vamos a dar es esta. Consideremos cómo podemos incitarnos al amor y a las buenas acciones, cómo lo expresa la nueva versión internacional. Claro, esta exhortación del versículo 24 tiene que ver con la relación horizontal entre los creyentes. Considerémonos. ¿Cómo podemos incitarnos unos a otros al amor y a las buenas acciones? El sentido del griego es una palabra que aparece 14 veces en el Nuevo Testamento y significa prestar atención, incitarnos al amor, considerémonos unos a otros, es esa palabra, prestemos atención, ¿vale? Aquí el sentido no es el de tener consideración, sino tener consideración en el sentido de prestar atención. Y la nueva versión internacional lo ha captado muy bien. Por eso ellos dicen incitarnos. Consideremos cómo podemos incitarnos al amor. Es sumamente curioso que el autor de Hebreos haya usado para expresar la incitación en este verbo vocablo griego, que es el mismo que usa Lucas cuando describe la discusión acalorada de Pablo y Bernabé cuando discutieron por Marco, por llevar o no llevar a Marco en el segundo viaje misionero, en Hechos 15. Ese vocablo no sale en ningún otro lugar del Nuevo Testamento sino es en estos dos. Y en el griego clásico indicaba el grado más alto de la fiebre. Es decir, podríamos decir que hay una calentura mala aquí, como la que tuvieron Pablo y Bernabé.
pero otra buena, como es el caso aquí, es decir, incitarnos al amor y a las buenas obras entre los creyentes. Es decir, debe haber fervor y practicidad, no algo frío y de labios. Así que a la piedad vertical hacia Dios se demuestra ahora el amor horizontal al prójimo. Hermanos, la primera carta de Juan, capítulo 4, habla precisamente de las buenas obras y del amor que debemos tener hacia los hermanos. Y dice Juan, si digo que amo a un Dios que no veo, ¿cómo voy a amar al hermano al que veo? Es decir, ¿cómo voy a dejar de amar al hermano que veo? Es decir, tengo que ser coherente. Y aquí Hebreos nos anima a tener un compromiso con la iglesia. El no asistir a reuniones es perder el estímulo y la ayuda de otros cristianos. Yo sé que algunos de vosotros no podéis asistir por situaciones de salud, de enfermedades familiares, etcétera. Y obviamente el Señor comprende y entiende esa situación. Pero nunca vamos a encontrar excusa para quedarnos en nuestra casa. Yo recuerdo cuando en alguna ocasión, durante la pandemia, y claro, algunos hermanos dijeron que era muy bonito sentarse el domingo a la mañana con la mantita y un café a ver por televisión la reunión que habíamos grabado previamente. Claro, a mí eso me molestó muchísimo cuando lo escuché en un culto en la iglesia, como si la persona que dirigía estuviese lamentando o recordando con añoranza. Es cierto que Dios nos bendijo y fue una etapa, pero hermanos, no es a eso a lo que el Señor nos llama, ¿eh? Y a veces, tristemente, la parte negativa de emitir los cultos es que hay hermanos que han optado por quedarse en casa con un café calentito y una mantita cuando es invierno o con un refresco y un ventilador cuando es verano. Pero esas personas que hacen eso están perdiendo de vista que no solo se me demanda una relación vertical, sino que soy llamado a incitar al amor y a las buenas acciones a otros hermanos y solo lo puedo hacer congregándome con ellos. Nos reunimos para anunciar nuestra fe y fortalecernos los unos a los otros en el Señor. Cuando vienen hermanos que dicen, bueno, a mí, ¿yo qué hago en la iglesia? ¿A quién le importa si vengo o no vengo? Sí, nos importa. Claro que nos importa. La presencia de toda persona en el culto, aunque no hable, aunque no ore, aunque no tenga un ministerio público, es una bendición para el resto de la congregación. Por lo tanto, tenemos que congregarnos. Al acercarnos al fin de los tiempos y al estar próximo el día en que Cristo volverá, afrontaremos problemas espirituales, tribulaciones e incluso persecución. Fuerzas anticristianas crecerán en intensidad. Hoy vemos más y más países donde la iglesia es perseguida. Y las dificultades nunca debieran ser excusas para no congregarnos. En cambio, a medida que surgen las dificultades, debemos hacer un mayor esfuerzo por ser fieles en asistir. ¿Enseña la Biblia que el creyente debe ser parte de una iglesia local? Obviamente, sí. ¿Por qué? Porque somos llamados a compartir. No hay cristianos aislados en el Nuevo Testamento. No existen. No lo hay. Personas que van por libre, que picotean de una iglesia a otra, que se están cambiando constantemente de iglesia. Mirad, hermanos, si esto es, hay veces que tenemos que cambiar de iglesia por razones extraordinarias, por falsas enseñanzas, por herejías o
por alguna razón justificada, espiritualmente hablando. Pero te puede pasar una vez, dos veces, pero si eso es una constante en tu vida, el problema está en ti. Cuando una persona va buscando la iglesia perfecta, por favor, cuando la encuentre, que no vaya, porque la va a echar a perder, ¿vale? Así que, hermanos, seamos coherentes, seamos conscientes y responsables. ¿Qué otras cosas hacían los creyentes de la iglesia en Jerusalén? Bueno, este texto es maravilloso. Hechos 2:42. Eran diligentes, eran constantes, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que esto significaba reunirse para aprender, para adorar, para recordar y para orar juntos. Así que ellos eran diligentes y constantes en su asistencia y a recibir la enseñanza apostólica. Tan pronto como se sintieron vivos con vida espiritual, anhelaron la leche espiritual de la palabra de Dios. Y todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivos para dudar si realmente ha nacido de nuevo. Se ocupaban también en la comunión unos con otros y este compañerismo santo que comporta el generoso compartir con todos los hermanos se demuestra por lo que uno lee luego en los versículos siguientes, porque si tú vas allí a continuación de Hechos 2:42, vas a ver cómo era la vida de los primeros cristianos. Dice, habían creído, estaban juntos, tenían en común, incluso vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Creemos que esta fue una iniciativa inicial de la iglesia que esperaba un retorno del Señor inminente, pero luego perseveraron unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo. Así que vemos aquí una iglesia con una dinámica verdaderamente extraordinaria. Había una actitud de participación comunitaria en las oraciones, y esto es realmente extraordinario porque muestra que tenían una misma fe, tenían un mismo amor y al orar juntos, pues se fortalecen esos lazos y esos fundamentos que tenemos en el Señor. Al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Bueno, Gálatas 6:2 primeramente dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esto es ayudar a llevar en vilo las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Estas cargas son las dificultades, los trabajos, los problemas que cada miembro padece, más bien que las molestias que algunos hermanos pueden ocasionar, porque aquí la palabra cargas significa pesos. Ah, y la idea aquí es que a veces podemos sobrellevar las cargas ajenas, ¿eh? Aunque luego, en el versículo siguiente, el apóstol Pablo va a decir, el verso 5, cada uno llevará su propia carga. Así que hay cargas que podemos compartir y hay cargas que cada uno tiene que sobrellevar. Así que una carga de esa clase compartida con otro hermano con amor supone la mitad del peso para cada uno, pero hay otra carga que la tengo que llevar sobre los hombros y esa carga el Señor la da a cada uno y en otra ocasión el Señor nos ayudará a saber echarla sobre él. Luego Gálatas 6:10, dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y aquí
la idea de oportunidad es precisamente esa. No habla de tiempo, sino oportunidad. Mientras tenemos vida, tenemos tiempo, pero no siempre tenemos las oportunidades de hacer el bien, por lo que no deberíamos dejar escapar ninguna de esas oportunidades, las cuales tal vez nunca vuelvan. Pueden venir otras, sean similares o diferentes, pero si desaprovechamos oportunidades de servir, esas no vuelven. Y de ellas se nos va a pedir cuenta, porque dice Santiago, todo el que debería o conoce el bien que debería hacer y no lo hace, le es contado como pecado. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Luego tenemos primera Pedro 4:10. Conforme al don que hemos recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. Algunas personas muy conscientes de sus talentos creen que tienen el derecho a usar sus aptitudes como lo consideren conveniente. Hay otros que no creen que no tienen ningún talento. A ambos grupos se dirige Pedro y él dice que todos tenemos algún don, cada uno según el don que ha recibido. Por lo tanto, hermano, encuentra tu don y úsalo. Y esto nos habla de que tenemos que dedicarnos ese don a los demás, que no es para mi disfrute, es para el servicio, para ayudar, para bendecir y suplir las necesidades de otros. Segunda Corintios 9:7, aquí ya se habla del dar. Y Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que damos. No debemos sentirnos avergonzados si solo hemos podido dar una pequeña ofrenda. Dios está mirando cómo damos de los recursos que tenemos. Eso es lo que Él mira, no la cantidad. Él mira cómo doy, con qué actitud doy, con alegría, aunque sea poquito, porque no puedo dar más, porque está fuera de mi alcance. Es poquito, pero lo doy como la viuda que trajo todo lo que tenía, aquellas 2 monedas que echó en la ofrenda en el templo. Así que esta es una norma de generosidad que incluso esta iglesia de los Corintios tenía que imitar. Cada uno de como propuso en su corazón. Luego tenemos en 1 Timoteo 3:1 al 7 y en Tito 1:5 al 9 que Dios establece requisitos para los líderes que gobiernan la iglesia. Estos pasajes tenemos que leer y aunque algunos de vosotros tal vez no se considere líder, cada cristiano, al final, cada creyente debe tener estas características en su vida. ¿Vale? Así que esto no es más que vida cristiana. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El obispo es necesario que sea irreprensible, y yo diría el creyente tiene que ser irreprensible. Si es hombre, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no un neófito, para que no se envanezca, y con buen testimonio para con los de afuera. Y en Tito 5 al 9 prácticamente repite lo mismo. Y dice que sea marido de una sola mujer, irreprensible, que sus hijos no estén acusados de disolución y de rebeldía, que sea irreprensible, buen administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel,
para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que ya que los líderes son puestos por el Señor, ¿cuál debe ser la actitud correcta hacia ellos? Y allí en Primera Tesalonicenses se nos dice que tenemos que reconocerles y tenerles en mucho amor y mucha estima por causa de su obra. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que a la pregunta, ¿cómo puedes honrar y tener en mucha estima a tu pastor y a los otros líderes en tu congregación? Yo te diría, exprésales aprecio. Diles cuánta ayuda recibes de su liderazgo, de su enseñanza. Agradéceles por el ministerio que están haciendo en tu vida. Si no les dices nada, ¿cómo van a saber lo que opinan? Y ellos necesitan y merecen apoyo y amor. Y es esto lo que Pablo desea aquí y lo pide con su autoridad de apóstol, que se le rinda consideración, reconocimiento, la estima, porque hacen una tarea difícil por causa de su obra. Así que Erasmo decía, Pablo manda que se les tenga en honor a causa de la obra, no a causa de su título. ¿Eh? Es la tarea, no el oficio, no el cargo. No es porque le voy a colgar medallas, yo veo el ministerio, cómo aman, cómo trabajan, cómo aconsejan, cómo sirven, cómo se preocupan, cómo lavan los pies, cómo derraman lágrimas, se alegran con el que está alegre, lloran con el que llora. Y entonces esos líderes merecen el adverbio más fuerte que Pablo puede usar aquí: una estima sobreabundante. Y en Hebreos 13:17 dirá también que hay que obedecerles y sujetarse a ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia con los miembros según Gálatas 1 y 2? Pues dice ahí, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Ningún cristiano debe pensar jamás que es totalmente independiente y que no necesita la ayuda de otros. Y nadie debe pensar que queda excluido de la tarea de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común. ¿Conoces a alguien que necesita ayuda? ¿Algún hermano o hermana que en Cristo requiere corrección o requiere ánimo? Con humildad y gentileza hay que acercarse a esa persona. Y entonces nos dicen aquí, al corregir a un hermano desviado, ¿con qué actitud debo hacerlo? Con espíritu de mansedumbre, con una genuina actitud de humildad, con temor por mí mismo. La iglesia, por ser una familia, tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de sus miembros. Hay momentos en que la disciplina es necesaria para conservar el testimonio y la pureza de la iglesia. Es un acto de amor y de preocupación hacia los miembros de la iglesia. La disciplina es una de las cosas que Dios usa para estimularnos al amor y a las buenas obras. Obviamente que cuando hay que disciplinar a un hermano es una tarea dolorosa, es una tarea que hay que hacer con un corazón sensible, con un espíritu de mansedumbre, y la mansedumbre es fruto del espíritu y fruto también de una genuina humildad. Por lo tanto, cuando se corrige un hermano, no se debe hacer con ira, ni apasionamiento, ni sintiéndonos superiores, sino que nuestra corrección debe ser dada con ternura, procurando el bien, animándoles a levantarse, no intentando aplastarles, sino que la corrección, en un caso extremo y difícil, con mansedumbre y amor, puede hacer que el hermano sea restaurado. Y entonces, si hay esta actitud espiritual,
evitaremos resentimientos, evitaremos amarguras y evitaremos que haya respuestas airadas y carnales que solo producen más graves heridas. Así que tenemos aquí, ya para concluir, las frases del comienzo, falso verdadero. Dice, la iglesia es un edificio material. Obviamente vamos a decir que esta frase es falsa, porque no es la iglesia, el local de la iglesia revive, ni las catedrales. Las iglesias es personas, el cuerpo de Cristo, piedras vivas. La iglesia es la comunidad de todos los creyentes. Claro que sí. Y luego puedo dejar de congregarme siempre y cuando siga leyendo la Biblia en mi casa y escuche programas cristianos por radio o televisión. Obviamente es una declaración falsa, porque acabamos de expresar completamente lo contrario. Así que llegamos hacia el final. Para hacer, tenéis que profundizar tu comunión con los hermanos de tu iglesia y puedes hacerlo visitando o invitando a un hermano a tu casa, ¿vale? También tienes que procurar saber cuál es el don espiritual. Y aquí se mencionan algunos, de Romanos 12, Efesios 4 y Corintios 12. Servir, exhortar, enseñar, dar, feza, evangelizar, sabiduría, pastorear, mostrar misericordia, etc. Si no sabes, entonces podrás saberlo, primero poniendo en oración, luego involucrándote en algún ministerio en la iglesia y luego pidiendo a hermanos espirituales que te observen si realmente estás haciendo bien la tarea que te has propuesto hacer. Haz una lista de los pretextos que algunos hermanos suelen poner para no asistir al templo. Pueden ser muchas. Estoy enfermo, me queda lejos, no tengo dinero para el bus, en fin, puedo ver el culto desde casa o tengo que llevar a mi hijo al fútbol. ¿Cuál es la verdadera razón por la que algunos hermanos no van al templo? Y luego tienen la respuesta de Hebreos 10, 25. Haga una lista de los líderes de su iglesia, ore cada día esta semana por uno de ellos. No hace falta que me la mandéis a mí, esto ya lo podéis hacer en la intimidad. Y los versículos a memorizar, Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Voy a orar, vamos a tener una breve oración y luego abrimos los micrófonos para despedirnos. Padre, gracias por la iglesia, Señor. La amamos. Tristemente a veces la echamos a perder nosotros, Señor, porque somos imperfectos. Y todos sabemos que nuestras iglesias también son imperfectas, pero nació en tu corazón. Y si te amamos a ti, tenemos que amar también a la iglesia y colaborar en ella y poner de nosotros lo mejor, porque queremos en nuestras iglesias locales ser para alabanza de la gloria de tu gracia, como el apóstol Pablo esperaba y pedía en Efesios capítulo 1. Te alabamos, Señor, y te pedimos que sea así en nuestras vidas y en nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, podéis despediros. Buenas noches, Amén. buenas Gracias, tardes. Buenas noches, gracias por la clase. Bendición para Buenas todos, noches a hermanos. todos. Bendiciones, Gracias, hermano. Pastor Walter. Gracias.